hoy, esta mañana, el presidente del Estado ha promulgado la ley de aplicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda en los ámbitos financiero y electoral. La ley que se aprobó en las cámaras de diputados y senadores no es una ley de la derecha, que no vulnera competencias del nivel central del Estado. La ley no era necesaria a nivel jurídico, pero sí ayudó a evitar un mayor derramamiento de sangre, abusos, crímenes, matonaje, evitar que se consume un golpe de Estado. Que haya derramamiento de sangre del pueblo no es traición. La vida es el valor supremo a cuidar. Y mientras esté como presidente, haré todo lo que está en mis manos, sin transar mis principios políticos e ideológicos. Para que no se derrame sangre del pueblo, el censo se llevará a cabo el 23 de marzo del 2024. Fueron algunas de las frases del presidente Luis Arce en la promulgación de la ley del censo, normativa que llegó tras una serie de debates, enfrentamientos, discusiones y un paro de más de 30 días en Santa Cruz. Para algunos miembros del movimiento al socialismo, la ley representa la buena voluntad política del gobierno. Para otros es como una traición. El presidente identificó correctamente a su verdadero enemigo, que en este caso es Evo Morales. Evo Morales durante todo este tiempo se ha convertido en el más grande crítico del gobierno, del cual decía él ser parte. Entonces creo que con esto se limpian las aguas. Luis Arce de alguna forma ha cedido a la presión del pueblo cruceño. El pueblo cruceño quería garantías a su decreto supremo, porque prácticamente Evo Morales quería boicotear esta ley. Evo Morales no quiere la pacificación del país. Lo que necesitamos es trabajar por el país. Lo que necesitamos trabajar es en el tema de economía. No puede haber ninguna traición ni nada, más al contrario, la ley se ha aprobado para pacificar el país. No existe la misma percepción coyuntural política, pero eso no llega a una intención de militantes internos del MAS a desestabilizar. Es más, todos apoyamos a nuestro presidente, a nuestro vicepresidente, al gobierno, ¿no es cierto? Seguramente con algunas críticas, pero lo apoyamos. Por su parte, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, calificó el discurso del presidente como una advertencia de nueva acción represiva contra el departamento. El día de hoy, el presidente Luis Arce dio un mensaje que en realidad es una línea de acción represiva contra Santa Cruz. Acusó al pueblo cruceño y a sus autoridades de muchos crímenes, como si fuéramos un pueblo violento y que por puro gusto generamos un paro. El presidente Arce no dijo que el paro fue para defender el censo, que su gobierno no quería hacer. También se anunció que el Comité Interinstitucional de Santa Cruz sostendrá una reunión de evaluación tras la promulgación de la ley. Esta noche nos acompaña el vocero presidencial, don Jorge Rister. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. A ver, el presidente ha dicho que ha promulgado la ley para que no se derrame la sangre del pueblo. Señor vocero. Miriam, buenas noches. Siempre un gusto poder estar contigo unos minutos en tu programa. Saludo a todo el país también. Gracias. El día de hoy, Miriam, en todos los espacios informativos en los cuales tú también participas, no se ha conocido una noticia que diga que en Santa Cruz hay enfrentamientos, hay confrontación, hay vida humana en peligro, como días atrás, en los momentos, sobre todo en las etapas finales del paro, podíamos observar que esa era la noticia común y que estos eran los reportes que monopolizaban los informativos. ¿Esto qué quiere decir, Miriam? Que el objetivo de poder encontrar una forma, una vía a través del consenso para que se pueda levantar el paro y que en Santa Cruz se restablezca la tranquilidad y la paz social, ha dado resultados, porque hoy no tenemos esas noticias en los medios de comunicación. Esto es lo verdaderamente importante. El gobierno siempre tendrá, como cualquier gobierno, siempre tendrá como objetivo velar y garantizar por la paz social. En algunos casos hay interés por conseguirlo y en otros casos no se logra poderlo plasmar. Pues la decisión del presidente ha sido trabajar esta línea de consenso específico y puntual
de la ley de los resultados del censo para su aplicación en redistribución de recursos y reasignación de escaños, y que ello pacifique el país. Por supuesto que desde esa perspectiva siempre vamos a señalar y decir de que cualquier esfuerzo será pequeño ante la importancia del resultado, que es tener a la población en garantías de que no va a ser violentada ni físicamente y que tiene condiciones para volver a su trabajo. Hoy el presidente ha señalado de que en ningún momento llegó a un acuerdo ni con el comité interinstitucional ni con el comité cívico, como habían adelantado algunos legisladores de su propio partido. Los acuerdos, Miriam, siempre tendrán que ser importantes en la construcción y en los procesos democráticos, pero hay una diferencia que hay que señalarla rápidamente. Acuerdos puntuales específicos para un determinado tema están anotados en la historia de nuestro país en los últimos 5, 10, 15, 20 años. Para poder conformar la constitución política que dio origen al nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia, se realizaron acuerdos políticos con las diferentes fuerzas, y aquello fue posible gracias a eso, a la construcción de un consenso. Nosotros, Miriam, tú lo puedes atestiguar, hemos trabajado tratando de generar, y esta era la palabra que utilizábamos, el concepto, la construcción de consenso colectivo para determinar la fecha. Esto era importante porque el tema lo demandaba. No es un acuerdo de gobernabilidad, con eso hay que tener una diferencia clara. Los acuerdos de gobernabilidad por la vía de los pactos eran propios de los partidos de la derecha de los años 90, la mega coalición, por ejemplo. Esto era absolutamente distinto. Se parcelaban y se distribuían el Estado, hacían gobierno entre todos ellos y a partir de ahí generaban sus consensos. Esto ha sido específicamente para poder tranquilizar, encontrar la paz social, la estabilidad que Santa Cruz requería. Que después el Comité Interinstitucional de Santa Cruz le quiera dar una utilización de victoria, de apropiación de aquello, eso es algo que veremos quién se los puede creer, porque ellos saben verdaderamente que en esos 36 días, pues caminaban uno detrás de otro bebiendo vinagre. Esto significa viendo cómo se les iba de las manos el verdadero objetivo que tenían, que era desestabilizar el país. Señor vocero, a propósito de Santa Cruz, ¿qué opinión tiene con relación a lo que hoy se ha escuchado? Porque desde Santa Cruz se ha dicho de que el mensaje del presidente ha sido un discurso de odio y que también van a continuar las actitudes represivas por parte del gobierno hacia Santa Cruz. Dos cosas. Escuchábamos al gobernador decir que el presidente ha amenazado a Santa Cruz. Eso es falso. Estas falsedades y estas mentiras que generalmente utiliza sin ruborizarse el gobernador de Santa Cruz solamente buscan tratar de generarse él un espacio de impunidad con respaldo social. El hecho real es que en Santa Cruz, independientemente del histrionismo o del tono elevado de voz que quiera usar el señor Calvo o el señor Camacho para referirse al discurso del presidente, a la promulgación de la ley o a la coyuntura, independientemente de aquello, lo que buscan es que la ley no los interpele y no los alcance por las responsabilidades, que no son pocas, generadas en los 36 días. Hay personas que han perdido la vida, hay gente que ha sido violentada y tenemos ahora el resultado económico de los 36 días del paro inexplicable, que superan los más de 1.200 millones de dólares. De pronto se dice muy rápido, Miriam, 1.200 millones de dólares, que afectará en el 0,5% por lo menos del Producto Interno Bruto del país. ¿Quién asume la responsabilidad de todo aquello? Puede pasar como un hecho anecdótico, solamente como unas jornadas de paros, de conflictos y de tensiones. Alguien tiene que hacerse cargo de sus responsabilidades cuando éstas generan daño y vulneran las normas. Eso no es persecución política, eso es que el Ministerio Público seguramente accionará lo que sea necesario porque los señores transgredieron aquello que no podían pasar por alto. Esto es la norma. Y también hay que decir algo rápidamente, Miriam. A un señor de nombre
de nombre Bolo Morales. Le están abriendo un proceso legal, un proceso penal, perdón, desde el Comité Cívico Interinstitucional, el señor Calvo. ¿Eso cómo se llama? Eso no le llaman persecución política, a eso le llaman restitución de derechos, restitución del honor. ¿A eso cómo lo denominan? Son muy selectivos para unas cosas, pero cuando se trata de sus responsabilidades, inmediatamente quieren sacar la carta de la persecución política. Eso ya no se lo cree nadie y el país pide que quienes tienen responsabilidades las sepan asumir. Otra de las partes llamativas de este mensaje del presidente el día de hoy tiene que ver con esta denuncia que él ha hecho de que hay quienes tanto de la derecha como compañeros de su propio instrumento político que estarían buscando acortar su mandato. Creo que hoy ha quedado claro, y usted me va a decir, señor vocero, si estoy equivocado o no, la división en el MAS está totalmente ratificada. Lo que sí se puede señalar de manera clara, Miriam, y nadie podría ocultarlo, es que hay miradas distintas de cómo se debía haber enfrentado o gestionado el conflicto. Y esas miradas distintas, por supuesto, no son en intensidad las mismas cuando quien tiene que asumir una responsabilidad de pacificación rápida, pronta, inmediata, con un conflicto que está bajo su responsabilidad, como es el caso del presidente, quien tenía la responsabilidad mayor, pues no se puede desde el otro lado, quien no asume esas responsabilidades, quien no tiene esa misma presión, que se tengan miradas que sean semejantes. Por supuesto que hay criterios distintos y disímiles entre una dirigencia del movimiento al socialismo, unos actores políticos y el presidente del Estado. Allí la responsabilidad y finalmente la decisión última la tomó el presidente y usted ve que el día de hoy no hay reportes de que los conflictos sigan y se mantengan y tengamos estos riesgos de confrontación en Santa Cruz. Pero es muy importante, Miriam, solo decir esto y concluyo, que el presidente tenía que dejar absolutamente claro que todas aquellas voces que están asociando su decisión con un posible arreglo, acuerdo, pacto con la oposición y traiciones a los principios político-ideológicos del MAS, esto no es así porque la decisión y el objetivo fue que Santa Cruz encuentre la tranquilidad. Y en esa tranquilidad que hoy día la estamos viendo, no se ha hipotecado ni se han dejado en juego principios políticos, ideológicos, porque eso no podría ser de ninguna manera así. Y eso el presidente lo tenía que haber aclarado y lo ha dicho de forma taxativa y creo que el país lo ha recibido también de manera muy, muy clara. Señor vocero, gracias por haber estado con nosotros. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Miriam, que sea un buen fin de semana para usted, para todos quienes están en el programa y para el país entero. Gracias.